Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes, compartir este tiempo que queremos nosotros usarlo para poder seguir desarrollando nuestra fe, nuestra comprensión de la palabra de Dios y pues anhelamos que este tiempo sea pues de edificación para ustedes. Estamos estudiando la teología sistemática de Millar Erickson y en este momento nos toca analizar lo que es el capítulo 41 referente a la persona del Espíritu Santo. Así que vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra y en este caso también pues qué es lo que nos enseña el autor que estamos estudiando referente a este tema del Espíritu Santo. Vamos pues a estudiar la persona del Espíritu Santo. Y entonces lo primero que debemos nosotros comprender es cuál es por qué razón es importante esta doctrina. Y esta doctrina es importante debido a tres razones, nos dice el autor. En primer lugar, el Espíritu nos acerca de manera personal a la Trinidad, en relación con las otras personas de la Trinidad, nosotros podemos darnos cuenta de que la persona del Espíritu Santo es la que está más permanentemente con nosotros. Nosotros podemos darnos cuenta que la obra de Dios, la creación y la providencia es en cierto modo una obra un poco más en cierto modo un poco más distante de nosotros. La obra de Jesucristo, en cierto modo, en un sentido histórico, es un poco más distante de nosotros, pues su obra fue hecha en un momento determinado y si bien intercede por nosotros, está a la diestra de Dios Padre. Pero en cambio el Espíritu Santo es el que está con nosotros desde nuestro nacimiento o desde nuestro nuevo nacimiento hasta la segunda venida de Cristo. Él estará permanentemente con nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir realmente que el Espíritu Santo cumple una labor más personal si la comparamos con las otras de la Trinidad. En segundo lugar, el énfasis contemporáneo que existe en la persona del Espíritu Santo nos lleva a que nosotros tengamos una preocupación más fuerte por el tema del Espíritu Santo. James Orr, que es uno de los autores que cita el libro de la teología sistemática de Erickson, decía que si bien las obras o las doctrinas se han ido estudiando a lo largo de la historia, en cierto modo, de manera progresiva, empezando por un estudio de Dios, de la Trinidad, en los primeros 2 siglos de la obra de Cristo o de la doble naturaleza de Cristo en el siglo tercero y cuarto, el tema del Espíritu Santo no ha sido tratado sino hasta el siglo XX y en ese sentido pues es algo muy interesante, pero la verdad es que el tema del Espíritu Santo es un tema que nos atañe hoy más que nunca debido al interés que existe a nivel mundial sobre el tema de lo espiritual. Y por último, la relevancia que existe sobre el tema de lo experiencial o vivencial. El autor nos hace referencia a que estamos viviendo en una cultura que está más preocupada por las cuestiones de la experiencia de lo espiritual más que por doctrinas o teorías. En ese sentido, pues nosotros necesitamos tener clara cuál es la doctrina que nos habla la Biblia sobre el Espíritu Santo, para que de esa manera pues podamos dar una respuesta adecuada sobre lo que se nos interroga. Ahora, el autor nos comenta que hay varias dificultades para entender el Espíritu Santo o la doctrina del Espíritu Santo. En primer lugar, uno de los problemas que nosotros encontramos es el poco tratamiento que existe del tema del Espíritu Santo. Y esto se debe a que, en cierto modo, el Espíritu Santo se lo trata casi siempre de manera tangencial. Es decir, cuando se nos habla del bautismo de Cristo, el tema central es el bautismo de Cristo. Y sin embargo, ahí aparece el Espíritu Santo. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de los dones del Espíritu, el tema central es la iglesia y el uso de los dones en medio de la iglesia. Y sin embargo, ahí aparece el Espíritu, pues quien da los dones es el Espíritu. Y así nosotros podemos ir revisando algunos textos donde el Espíritu Santo aparece, pero no aparece de manera frontal o no se hace una comprensión, una conceptualización clara de lo que es y lo que hace el Espíritu Santo. Y por esa razón se nos hace complejo hacer un estudio adecuado del Espíritu Santo. La segunda razón por la cual es complejo este estudio es que su imagen bíblica es difusa. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, las dos imágenes, por decirlo así, que existen en el texto bíblico son la primera, la de la paloma, que el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo como en forma de paloma. Es la única imagen. Pero si queremos ser un poco más quisquillosos, podríamos decir que la imagen del Espíritu como neuma, es decir, como viento o como aire, es la única segunda
visión o la segunda imagen que nosotros tenemos del Espíritu. Pero no tenemos una imagen más personal como la del Padre, que es una imagen bastante personal, o la del Hijo, que es otra imagen bastante personal. Y eso pues es lo que hace que se vuelva un poco más complicado tratar al Espíritu Santo como esa tercera persona de la Trinidad que nosotros hemos definido en capítulos anteriores. Finalmente, la otra razón por la cual es complejo el tratamiento de esta doctrina es porque al Espíritu Santo a veces, aun cuando en la teoría somos trinitarios, muchas veces en la práctica tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cierto modo lo hemos dejado a un lado, lo hemos descartado por múltiples razones. Y pues por ese lado pues se nos vuelve importante que tratemos de reasumir esta doctrina y la volvamos a estudiar de manera adecuada. Para hacerlo, el autor nos dice que lo que tenemos que hacer es primero un análisis o una panorámica histórica. Y para esto, pues empezamos con lo que es el periodo primitivo, los 3, 4 primeros siglos de la iglesia, donde nosotros encontramos que el Espíritu Santo es considerado una fuerza o guía motora para la escritura de la Biblia. En ese sentido, pues, nosotros tendríamos una visión un poco más por el lado de los testigos de Jehová, si queremos verlo en nuestros tiempos actuales. De igual manera, Orígenes de Alejandría consideraba que el Espíritu Santo es el poder que se gestó, que se desarrolló para poder redactar la Biblia. Filón de Alejandría consideraba que era una fuerza que poseía a los profetas para que pudiesen escribir el texto bíblico. Y Atenágoras también decía que los escritores caían en un éxtasis espiritual para escribir los textos bíblicos. Todas estas ideas un poco lejanas a lo que es la visión que tenemos nosotros del Espíritu Santo evidencian cómo en ese tiempo todavía no se tenía una definición clara de lo que era el Espíritu Santo. Si nosotros seguimos avanzando, seguimos en el periodo primitivo, pero comenzamos a encontrar este tipo de ideas. Por ejemplo, Pablo de Samosata la considera al Espíritu Santo una gracia de Dios, pero no en el sentido de que es una bendición que Dios nos haya dado al Espíritu Santo, sino en el sentido de que el Espíritu Santo es el nombre que se le da a la gracia que recibimos de parte de Dios. Entonces, no es una persona como tal, sino que simplemente es una manera de llamar a la gracia que recibieron los apóstoles. Entonces, en ese sentido vemos que no está muy distante de estas ideas de que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es algo así como una energía. Irineo de León, también un personaje un poco más ortodoxo. Pablo Samosata fue condenado por hereje, pero Irineo era una persona bastante ortodoxa y sin embargo él considera al Espíritu Santo como uno de los atributos de Dios. En cierto modo, nosotros estaríamos viendo esta perspectiva en los atributos cuando decíamos que, que Dios es espíritu. Y en ese sentido, pues uno de los atributos es que Dios es espíritu. Sin embargo, en el caso de Ireneo, no lo consideraba como una tercera persona, sino que consideraba simplemente como un atributo de Dios. Y en ese sentido, pues no le daba la personalidad que nosotros consideramos que tiene. Finalmente, a Orígenes de Alejandría, que ya lo hemos mencionado, lo veía como el más honorable ser que existe por medio de la palabra. Es la manera que él tenía para exponerlo, pero de todas maneras, en su manera de verlo, pues tampoco nosotros podemos apreciar que le dé un valor como el que más adelante se le va a dar. Uno de los mejores resúmenes, diríamos, que se puede ver es el que menciona Erickson, que viene de Gregorio de Nacianceno. De este autor ya hemos hablado en capítulos anteriores y veíamos que era uno de los 3 capadocios que son claves para lo que es la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. Los grandes capadocios se los llamaba así porque venían de la región de Capadocia y estos 3 pensadores eran Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza y Basilio el Grande. Y pues en este caso nos da una interesante comprensión de lo que era la situación del tema del Espíritu Santo en ese tiempo. Dice Erickson al respecto, hacia el 380 después de Cristo, Gregorio Nacianceno comentó en un sermón que existían diferentes creencias sobre el Espíritu Santo. Algunos consideraban que era una fuerza, otros le percibían como una criatura, otros creían que era Dios. Así pues, había todavía una falta de consenso sobre lo que significaba
la persona del Espíritu Santo. En ese tiempo también nosotros podemos encontrar grupos carismáticos que van desarrollando sus prácticas. ¿A qué nos referimos grupos carismáticos? Se trata de grupos que están más enfocados en las experiencias, en las manifestaciones de la obra del Espíritu Santo que en otras áreas de la fe cristiana. Y en este sentido, pues estaban los montanistas y los novatianos. Estos dos grupos enfatizan pues lo que son esas obras de el Espíritu Santo. En el caso de los montanistas enfatizaban el tema de la profecía, se consideraban a sí mismos profetas y es interesante porque era Montano, era el profeta principal y estaban Prisca y Maximilia. Prisca no la confundan con la Prisca que aparece en el texto bíblico, se trata de otra persona. Y estas profetas, estas mujeres profetas, llegaron a tener más fuerza y más fama que el mismo Montano. Y una de ellas, en un momento dado, cuando sale de prisión, les dice a sus compañeros que había visto en visiones a Jesucristo y que se había convertido en mujer y que como mujer le había dicho a ella que estaba próximo a volver. Entonces, estas eran las líneas de pensamiento de estos grupos carismáticos que hemos visto. La otra área que solían enfatizar estos grupos era el tema moral y en este sentido pues encontramos que fue bastante atractivo para quienes se enfocaban bastante en los temas morales. Entre ellos, por ejemplo, Tertuliano se dejó llevar y se convirtió en un montanista a pesar de ser un gran defensor de la fe cristiana durante muchos años. Novatiano es otro de los grupos carismáticos y también enfatizaban el tema de la moralidad. Si nosotros avanzamos, nos encontramos ya en lo que es la Edad Media y en ese tiempo el tema del Espíritu Santo en cierto modo ya no fue tan relevante como antes lo había sido. El tema clave para esos tiempos fue el del filioque. El filioque era una controversia que se dio entre las iglesias de Oriente y Occidente sobre una declaración del concilio de Constantinopla. Recordemos que la iglesia cristiana fue una sola hasta el 1056 después de Cristo y que por esos tiempos pues se divide y se convierte en lo que es la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, también se le suele llamar, que es la iglesia que se queda al oriente y la iglesia de occidente que es la iglesia de Roma. Más adelante la iglesia de Roma se va a dividir en lo que es la iglesia católica y la iglesia protestante. Entonces, pero en este caso, la diferencia o las discrepancias que se dan entre los católicos y los ortodoxos va a girar en torno a una frase, una palabra, que es el filioque, que es una palabra latina que significa y del hijo. ¿Cuál es el problema con esta frase? En el texto del Concilio de Constantinopla, cuando ya se tomó una decisión sobre una herejía que se estaba combatiendo, se escribió en griego el texto donde decía que el Espíritu Santo procede del Padre. Cuando se hace la traducción al latín, el traductor añade y el Hijo. Entonces la idea es que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que el texto original decía que procede del Padre. Y ahí se va a dar todo este conflicto. Ustedes pueden ver en la imagen la iglesia oriental, que es la que está a mano izquierda, ustedes pueden ver que está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que nos dice es que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre. Esa es la visión de la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa. Mientras que la iglesia católica, la iglesia latina, tenía la visión de que el Espíritu Santo procede del Hijo y el Hijo procede del Padre. Entonces, en esta línea de pensamiento, pues se dio bastantes disputas, se dieron bastantes conversaciones y al final hubo la ruptura de las dos iglesias. Y hoy en día todavía sigue estando latente este conflicto. Una de las razones por las cuales la iglesia ortodoxa y la iglesia católica no pueden llegar a acuerdos ecuménicos, un diálogo para tratar de ponerse de acuerdo en algunas cosas en las cuales comparten, uno de los temas donde todavía hay conflicto es el tema del filioque. Así que eso fue lo que sucedió en ese tiempo y ese fue el gran conflicto que se dio. Es lo más que se discutió el tema del Espíritu Santo.
Si seguimos nosotros investigando la historia de la iglesia y en el tema del Espíritu Santo, vemos que cuando llegamos a la Reforma Protestante, la iglesia protestante no se enfocó tanto en el tema del Espíritu Santo. Lutero, a la verdad, no le dio mucho realce al tema del Espíritu Santo, simplemente siguió con lo que era la doctrina tradicional de la Iglesia Católica en este tema del Espíritu Santo. Pero Juan Calvino, por su parte, sí le dio una cierta importancia muy interesante a él, porque esto va a marcar el futuro de las iglesias protestantes. Nos dice el texto que estamos estudiando, no es el testimonio de la iglesia ni la fuerza de otras evidencias externas, sino el testimonio interior del Espíritu Santo, el que al final establece la base para que confiemos en la naturaleza divina de la Biblia. En este punto, Calvino, que está en disputas con la Iglesia Católica, recordemos que la Iglesia Católica perseguía a los protestantes no querían saber nada de la Iglesia Católica y comenzaron a rechazar todo lo que eran las doctrinas católicas. En este punto, pues, de la naturaleza de las escrituras, por qué son palabra de Dios, por qué nosotros deberíamos aceptarlas como palabra de Dios, la Iglesia Católica tenía como fundamento de la autoridad de las escrituras el hecho de que habían sido entregadas por la tradición. La autoridad máxima de la Iglesia Católica era la Iglesia. Y pues como las escrituras eran entregadas por la Iglesia, por eso tenían autoridad. Como Juan Calvino y toda la línea protestante no tenían o no estaban de acuerdo con esta forma de pensar, lo que hace Calvino es pues reflexionar, analizar el texto bíblico y llegar a la conclusión de que la base de la autoridad de las escrituras no está en la tradición, sino en el Espíritu Santo, que habla a nuestro corazón, a nuestro interior, y por eso nosotros confiamos en que las escrituras son la palabra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia que a largo plazo va a traer esta línea de pensamiento? Es que el Espíritu Santo habla a nosotros y nos da testimonio en nuestro interior de Dios. Y en ese sentido, más adelante se va a dar bastante énfasis al tema del testimonio interior, la idea del hablar interior en el corazón del creyente, y eso va a llevar con el tiempo al tema pentecostal. Evidentemente, Juan Calvino no va a estar de acuerdo con las líneas pentecostales, no estuvo de acuerdo con las líneas anabaptistas que habían en su tiempo y que solían darle bastante énfasis al tema del hablar del Espíritu. Consideraban que la letra estaba muerta y que nosotros, si queremos recibir palabra de Dios, teníamos que orar y esperar que el Espíritu nos hablara directamente. Esto lo rechazó tajantemente Juan Calvino y por eso decimos que él no estaría de acuerdo con las líneas pentecostales actuales. Pero de todas maneras, esta forma de entender la revelación hizo que en cierto modo le dieran también una base para estas formas de pensamiento. Seguimos nosotros nuestro análisis de la historia de la doctrina del Espíritu Santo y nos encontramos con Juan Wesley, quien desarrolló un énfasis particular sobre la obra del Espíritu Santo, a la cual él llamó la entera santificación y que se distinguía de la conversión y de la regeneración. Juan Wesley le puso bastante énfasis al tema de la entera santificación. Entendamos un poco la forma de pensar de Wesley en función de cómo fue su vida. Él fue un anglicano, él estudió para poder ser pastor, fue misionero en Estados Unidos, dedicó su vida al Señor. Sin embargo, él sentía que realmente no estaba dándole el 100% a Dios. Sentía que realmente se había vuelto una especie de burócrata creyente y no estaba haciendo las cosas como Dios quería. Entonces, esa frustración le llevó a buscar en grupos que él consideraba que realmente le estaban dando a Dios el 100%. Y este grupo clave para él va a ser los moravos. En cierta ocasión, en un culto moravo, él siente una experiencia de transformación total y radical que le va a cambiar completamente la vida. Y entonces, tratando de definir lo que le pasó en esa situación, él crea esta doctrina de la entera santificación que la relaciona con la llenura del Espíritu Santo que se puede ver en el texto del Libro de los Hechos. Así pues, Juan Wesley va a darnos ya una, un punto de partida para lo que va a ser ya a futuro las líneas pentecostales. Si nosotros seguimos avanzando, nos encontramos que en los siglos XVIII y XIX se dio un declive
de la reflexión sobre la obra del Espíritu Santo, debido a tres razones principales, nos dice el autor. En primer lugar, al escolasticismo protestante. Esto tiene que ver con Juan Melanchthon, que es el personaje que está en la foto, eh, perdón, Felipe Melanchthon, quien fue discípulo de Lutero, y este personaje eh, sistematizó lo que era el pensamiento de Lutero y el pensamiento de toda la iglesia luterana. Esto llevó a un cierto énfasis en lo que tenía que ver con la sistematización, la sistematicidad de toda la fe cristiana. Pero esto llegó hasta puntos extremos en los cuales, si no estaba en ese sistema de creencias y convicciones, no era relevante. Y esto pues llevó a la iglesia luterana a estancarse. Esto a futuro va a generar dos respuestas. Por un lado, va a generar la respuesta del liberalismo, que va a ser una manera de tratar de romper con esos muros, con esas murallas que había armado la escolástica luterana. Y por el otro lado, lo que es el pietismo, que fue una modalidad de la iglesia protestante en la cual se le dio más énfasis al Espíritu Santo. Entonces, este escolasticismo fue prácticamente un dejar estancado la doctrina del Espíritu Santo. La segunda razón por la cual se estancó en estos siglos la reflexión sobre el Espíritu Santo fue el racionalismo, pues el punto relevante de la fe cristiana o de nuestras convicciones no estaba en lo que el Espíritu hablaba, sino en lo que la razón nos guiaba. De igual manera, el romanticismo le pone bastante énfasis a las emociones, pero descarta al Espíritu como tal. Si nosotros seguimos avanzando, ya nos encontramos en el siglo XX y en este momento pues nos encontramos con lo que va a ser el surgir de el pentecostalismo. Ya en 1896, Charles Parham con su grupo de estudiantes comienzan a reflexionar sobre el libro de los Hechos y llegan a la conclusión de que el hablar en lenguas es una evidencia que tiene que haber en la entera santificación o en el proceso de la llenura del Espíritu. Entonces, hacen un grupo de estudio enfocado solamente en tratar de buscar esas experiencias que se manifiestan en Pentecostés, hasta que a principios de 1901, para ser más exactos, el 1 de enero de 1901, empezando el siglo, Agnès Osman, si mal no recuerdo, habla en lenguas y entonces se da el primer caso documentado de una persona que hable en lenguas en la modernidad. Luego en el periodo de, bueno, en lo que tiene que ver con el siglo XX más adelante, nosotros vamos a encontrar que William Seymour, junto con un grupo de creyentes, van a desarrollar una serie de reuniones en una iglesia en Azusa Street, en la cual se va a comenzar a buscar justamente estas experiencias místicas o estas experiencias carismáticas del obrar del Espíritu Santo. William Seymour era pobre, era negro y era rechazado por su sociedad y considera que el obrar del Espíritu Santo va a traer luz y una transformación a su sociedad. Eh, Tal era la pobreza del grupo de los que se estaban reuniendo en Azusa Street que se dice que William Seymour oraba detrás de una caja de zapatos, mientras que predicaba generalmente detrás de unas dos tablas que habían sido clavadas con unos clavos oxidados. Esa era la situación de esta iglesia y sin embargo luego de varias reuniones que tuvieron buscando esta obra del Espíritu Santo, se produce esta obra especial y es justamente lo que vemos en el periódico que ha sido tomado ahí atrás, donde dice el Pentecostés ha llegado y nos hace la referencia a que en Los Ángeles ha habido una visitación del Espíritu Santo por medio de un avivamiento en la iglesia que nosotros hemos mencionado, de Azusa Street. Entonces, ahí comienza a desarrollarse esta línea de pensamiento que se va a fortalecer durante todo el siglo XX y que todavía la vemos fuerte y en gran crecimiento en nuestros tiempos actuales. El autor hace una distinción que es importante entre los diferentes grupos de pentecostales. Encontramos lo que es el pentecostalismo clásico, los neopentecostales y la tercera ola.
El autor hace referencia a que el pentecostalismo clásico es el que surge en 1900 con los grupos de William Seymour y Charles Parham, y que es un pentecostalismo enfocado en las clases bajas, se desarrolla generalmente en las clases bajas, en América Latina va a desarrollarse fuertemente justamente entre las clases más bajas, y que es un movimiento que en cierto modo fuera de las denominaciones. Y la razón es evidente, las denominaciones no estuvieron de acuerdo con las manifestaciones que se podían ver en estas iglesias y por eso los rechazaron y los expulsaron de sus iglesias. Uno de los casos más evidentes es el que se da en la iglesia metodista de Chile, de Santiago, perdón, de Valparaíso en Chile, donde comienzan a darse estas manifestaciones de hablar en lenguas y otras experiencias más atribuidas al Espíritu Santo, lo cual hace que se divida la iglesia. Y la iglesia que va a surgir de esta situación va a ser la iglesia metodista pentecostal, que es la iglesia más grande de Chile y que llegó a ser una de las más grandes del mundo y que era una iglesia en la cual se manifestaba bastante este tipo de experiencias. Durante todo su desarrollo, esta iglesia fue una iglesia popular, una iglesia del pueblo, donde, por dar un ejemplo, hasta hace un par de años atrás todavía se tocaba el acordeón, porque era el instrumento popular, el instrumento del pueblo. Y eso también se puede apreciar en otras iglesias pentecostales tradicionales, donde la música se enfoca principalmente en lo que son las manifestaciones populares de los creyentes. El otro grupo, los neopentecostales, es un grupo más enfocado en las clases media y alta y por ese lado, pues generalmente está más enfocado en temas relacionados con prosperidad o con otros asuntos más propios de este tipo de clases. En este grupo se manifiestan también el hablar en lenguas y son grupos un poco más denominacionales. La razón es porque estos grupos, en cierto modo, surgen ya cuando en las iglesias denominacionales comienza a haber una especie de, más bien dicho, baja toda esa tensión y ese rechazo que existía hacia lo pentecostal y se comienza a ver tal vez la posibilidad de experimentar lo que se está viendo en esas iglesias pentecostales. Y así pues comienzan a desarrollarse estos movimientos neopentecostales, como les digo, mayormente enfocados en clases media y alta y que tienen por lo general un énfasis bastante fuerte también en lo que es la prosperidad. La tercera ola es otro de los grupos vinculado con John Wimber y las iglesias de la Viña, donde el tema o el énfasis que se quiere dar está en la manifestación de milagros y sanidades. Esa es la clave de lo que ellos quieren mostrar como una obra del Espíritu Santo. Entonces, todo esto nos hace ver lo importante que es que ahora podamos nosotros tener una visión clara de lo que es el Espíritu Santo y la naturaleza del Espíritu Santo. Y es justamente lo que el autor nos lleva pues a reflexionar en las páginas que siguen. Sobre la naturaleza del Espíritu Santo, el autor nos presenta dos ideas fundamentales. Primero, su deidad, y en este sentido, pues el autor nos dice que hay varias referencias a este tema. Primero, podemos nosotros ver que hay referencias intercambiables con Dios. Por ejemplo, en Hechos 5, 3 y 4, nosotros encontramos que el apóstol Pedro, cuando está discutiendo con Ananías sobre un tema de un robo que están queriendo hacer a la iglesia, Ananías y Zafira, lo que le dice a Ananías Pedro es, primero, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que le mintieras al Espíritu? Y luego dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y entonces en este punto nosotros encontramos esa idea de que son intercambiables el Espíritu y Dios. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos una visión de la divinidad o de la deidad del Espíritu Santo. Otro ejemplo está en Primera de Corintios 3, 16, 17, si lo comparamos con Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿Por qué razón? Porque nosotros encontramos que en el un texto se habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, mientras que en el otro texto se habla de que somos templo de Dios. Entonces, se podría ver una intercambiabilidad entre estas dos personas de la Trinidad. Otro caso, nosotros tenemos que hay referencias a los atributos de Dios, pero atribuidos al Espíritu Santo. Por ejemplo, la omnisciencia de Dios es atribuida al Espíritu Santo en 1 Corintios 2, versos 10 y 11. De igual manera en Juan 16, 14, que es donde nos dice que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad.
También nosotros podemos ver que su omnipotencia es manifestada en Lucas 1:35, donde habla del poder del Altísimo y luego habla sobre el Espíritu Santo, como si estuviese hablando de lo mismo. Entonces, en ese sentido, vemos que la omnipotencia también es un atributo que se le da al Espíritu Santo. La eternidad es otro de los atributos que se le da al Espíritu Santo y en este caso pues se nos está haciendo referencia a Hebreos 9:14 donde habla del Espíritu eterno, donde se evidencia pues uno de los atributos divinos. Otra cosa que podemos ver que habla de la deidad del Espíritu Santo es las obras que se le atribuyen a Dios, a veces también son atribuidas al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la, la creación, está en Génesis capítulo 1, verso 2 y habla del Espíritu que está sobre las aguas. Justamente cuando se está hablando de la creación, se habla del Espíritu que está también ahí vinculado o comprometido con esa creación. Salmo 104:30 y Job 26:13 también nos hablan de la obra continua de la creación y el Espíritu Santo también ahí está presente en esa tarea. De igual manera, nosotros podemos ver que en la obra de la regeneración, en Juan 3, versos 5 al 8, se hace referencia al Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos Juan 3, versos 5 al 8, nosotros podemos darnos cuenta de que está hablando del nuevo nacimiento, eso es la regeneración. Y cuando se habla de ese tema, nos está haciendo la alusión a que ah, el nuevo nacimiento debe ser un nacimiento del Espíritu, dice el texto bíblico. Y en ese sentido, pues está hablando de que el Espíritu está relacionado con la regeneración, que se supone que es una obra hecha por Dios. Entonces, el Espíritu también está ahí, presente en esa obra. Y finalmente, en la obra de la inspiración de la Biblia, también nosotros encontramos que así como Dios está comprometido con la revelación, así también el Espíritu Santo está comprometido con esa obra. Y así pues nosotros podemos encontrar que esa es otra área que nos habla de el obrar, bueno, más bien dicho, de que la persona del Espíritu Santo es también divina. Finalmente, el autor nos hace ver el tema de la personalidad del Espíritu Santo y hay algunas evidencias de esta personalidad. En primer lugar, el autor nos hace referencia a que debemos tener cuidado con lo que son las ideas orientales respecto del espíritu, pues lo que es los grupos orientales, las religiones orientales han comenzado a invadir todo Occidente y en estas formas de pensamiento orientales el espíritu no es una persona, sino simplemente una fuerza que llega a los creyentes y les da fuerza para seguir adelante. Entonces esto no es el pensamiento cristiano y eso debemos tener cuidado, nos dice el autor. En segundo lugar, nosotros encontramos que ah, el, se puede ver la personalidad del Espíritu Santo en en la manera como se lo trata en textos como Efesios 1:14 y Juan 16:13 al 14. Y esto me llamó la atención antes de leer el texto, yo no lo había visto. Cuando yo vi esto que decía Millar Erickson, me puse a investigar y en efecto, cuando tú vas al texto griego, tú te encuentras con que en esos textos aparece la palabra neuma, que en griego es una palabra en neutro. Si nosotros quisiéramos hablar en griego usando la palabra espíritu, sería lo espíritu, porque para el griego el neuma es neutro. Sin embargo, en esos dos textos que se mencionan, la palabra espíritu no se acompaña de un artículo en neutro, sino que se acompaña de un artículo en masculino. Y eso es lo que sorprende, porque en cierto modo están cometiendo un error gramatical, pero no parece que simplemente es un error gramatical porque no sabían gramática, sino que es un error gramatical con premeditación. Es decir, detrás de ese error gramatical se esconde una convicción teológica, la convicción de que el espíritu tiene una personalidad específica. No es algo neutro, no es algo abstracto, sino que se trata de una una persona como el Padre y como el Hijo.
Otra de las evidencias de la personalidad del Espíritu lo encontramos en que se relaciona con actividades que requieren personalidad. Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 7 nos hablan de esto. La idea clave acá tiene que ver con el tema del Paracletos. Nosotros encontramos que el texto bíblico nos habla de que el Espíritu Santo es el consolador. Y la palabra que se usa para hablar de que el Espíritu Santo es el consolador es la palabra paracletos. Esta palabra no puede usarse con una cosa, no hay una cosa que pueda ser para nosotros un consuelo, sino que el único que puede consolarnos es el Espíritu Santo, es decir, una persona es la única que puede traer consolación a nuestra vida. Y en ese sentido, pues, otra evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. Ahí justamente tenemos la palabra que les mencionaba, paracletos. Otra de las evidencias de que el Espíritu Santo es una persona es su vinculación personal con el Padre y con el Hijo. En segunda de Corintios 12:14, en Judas 1:20 al 21 y en primera de Pedro 2:1, nosotros encontramos que al Espíritu Santo se lo vincula con el Padre y con el Hijo como si tuviesen una relación personal. Es decir, es evidente que nosotros no podemos poner al Espíritu como una cosa o como una fuerza en una oración donde se está haciendo alguna actividad en particular. Es como que dijese, Juan, Pedro y la Biblia te amamos. No, no tiene sentido. O José, Marta y el televisor estamos preocupados. No, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, podemos ver que estos textos que se mencionan acá en 2 de Corintios 12, 14 y los demás, hacen referencia a que el Espíritu, junto con el Padre y con el Hijo, están comprometidos con ciertas actividades para las cuales se necesita tener una personalidad específica. También nos dice el autor que su vinculación con las actividades del Padre y del Hijo evidencian que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Y su vinculación con los seres humanos también hace esto. En este sentido, me parece muy interesante el texto que menciona Erickson, el de Hechos capítulo 15, verso 28, donde nos dice que la iglesia ha terminado de realizar el primer concilio de la historia y luego de hacer ese concilio llegaron a una conclusión. Esa conclusión se quiere enviar a todas las iglesias cristianas del imperio. Y cuando envían, lo primero que dicen es, el Espíritu Santo y nosotros llegamos a la conclusión de, o algo así. Pero la idea está ahí que, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, si fuese una cosa, esté considerado entre los que llegaron a la conclusión que se va a emitir en ese momento? Entonces, en ese sentido también nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es considerado como una persona en este texto de la Biblia. Y finalmente nosotros encontramos referencias a la inteligencia, voluntad y emociones del Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo, nos dice Efesios, y así nosotros encontramos algunos textos que nos hacen referencia a inteligencia, voluntad y emociones de parte del Espíritu Santo. Finalmente, ya para cerrar esta clase, tenemos nosotros las implicaciones de la doctrina del Espíritu Santo. Son 4 las que nos menciona el autor. En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza indefinida. Esto debemos tenerlo claro contra las herejías y contra los movimientos religiosos que no están con nuestra forma de pensar. Segundo, al Espíritu Santo se le debe el mismo honor y respeto que al Padre y al Hijo. Y esto es clave debido a que en vista de de todo el conflicto que ha habido con las iglesias pentecostales, muchas iglesias tradicionales han tendido a irse al otro extremo, al punto de que prácticamente al Espíritu Santo lo sacan de la adoración que nosotros debemos dar a la Trinidad. Y pues nosotros debemos reconocer que si nosotros decimos que el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo, y si decimos que es Dios como el Padre y como el Hijo, pues tiene que ser adorado como el Padre y como el Hijo. Lastimosamente, a veces dejamos de lado esa adoración básicamente por temor a caer en los errores que hemos visto en personajes como Benny Hinn o algún otro de esta línea de pensamiento que eh, no están siguiendo una línea de pensamiento teológica bíblica, sino que simplemente desarrollan sus convicciones en función de sus ideas, las elaboraciones que ellos mismos hacen. Tercero, el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo, que es una línea de pensamiento que surge ya desde la Trinidad. Y finalmente, Dios no está lejos,
en el Espíritu nos dice se hace cercano. Y esto tiene que ver con el hecho de que en el Espíritu Santo es donde mejor nosotros podemos encontrar el cumplimiento de la palabra cuando dice que Dios es Emanuel, Dios con nosotros. Realmente si el Padre creó el universo y el Hijo ha muerto en la cruz para darnos vida eterna, es el Espíritu Santo el que ha venido a vivir cada día de nuestra vida, todos los días de nuestra vida para darnos santificación y fortaleza, como veremos la próxima clase. Hasta ahí nosotros nos quedamos en este momento. Esa es la clase del capítulo 41 que hemos estado estudiando de teología sistemática. Espero que les ayude en sus reflexiones y en sus análisis y que Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto.